Bueno, estamos de vuelta, 31 minutos ya sobre las 11 de la mañana. Ya saben que de vez en cuando invadimos literalmente la programación de Onda Fuerteventura, la programación de Buena Mañana, y es que hay causas que lo merecen, como era esta. Hay que decirlo muchas veces, que tener un campus universitario en Fuerteventura en verano, tener esta actividad no es fácil y hemos tenido que llegar hasta el año 2023 para poder celebrarlo, con lo cual nos parecía un argumento de peso para que hoy toda nuestra programación, al menos hasta la 1 de la tarde, va a estar intercalada con diferentes entrevistas y de paso vamos a conocer cómo va la gestión de los consejeros que apenas llevan 8 días en sus cargos. Quiero decir esto para contextualizar, y qué se han encontrado en el Cabildo Insular de Fuerteventura cuando han llegado. Víctor Alonso, del Partido Socialista, ostenta el cargo de Acción Social. Acción Social, lo que hemos entendido siempre como bienestar social. Víctor Alonso, buenos días. Buenos días. Es lo que hemos entendido siempre, ¿no? Como bienestar social. Sí, le hemos dado además un cambio un significado a la consejería. Sí. Le hemos denominado Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. Okay. No solo las áreas que ya en alguna ocasión tuve el honor de llevar, sino algunas cositas más. Bueno, que estarían incorporadas. Efectivamente, pues como tú dices, llevamos escasamente 9 días que nos hemos incorporado. Lo primero en este caso pues es saber cómo están todos los servicios y cada una de las áreas, como bien, un poco para que sepan nuestros oyentes, un área como esta, el nombre de Acción Social, la parte de servicios sociales, conlleva a su vez muchas pequeñas áreas o departamentos. Hablamos de discapacidad, hablamos de dependencia, de violencia de género, de consumo, del punto de información sexual, hablamos de participación ciudadana, que también ahora está dentro del área. Entonces, es un área bastante complicada, entre comillas, ilusionante, interesante, porque de alguna manera no solo tiene que gustarte lo que hace. Al micro, por favor, Víctor, que si no se nos pierde el sonido. No solo tiene que gustarte lo que hace, sino que a veces muchas de las cuestiones que hace, con las gestiones que se hace, pues les da ilusión, resuelve los problemas que tienen los ciudadanos. Cualquier problema que tengan siempre estamos a disposición, y por lo tanto pues lo que tú quieras te empiezo a contar. Bueno, es un área que Víctor Alonso conoce bien, porque además durante el comienzo de esta legislatura, en aquel momento siendo presidente Blas Acosta, se ocupó de este área y se ocupó de poner un poco todo en orden para un área que sí, que es importantísima, es fundamental, porque es quien presta todos esos servicios y ayuda a todos los colectivos de Fuerteventura, pero que luego quedó que no sabemos cómo ha quedado. Lo primero de todo, ¿cómo se han encontrado la consejería, Víctor? Bueno, pues la consejería había, lógicamente, la inercia, que eso hay que agradecer también a los funcionarios y a los trabajadores, la inercia de aquellas cuestiones que había que resolver rápidamente o imperiosamente. Esas cosas se resolvían con premura, pero aquellas cuestiones que había que tomar decisiones políticas realmente pues no salían como tenía que salir. Hoy mismo estamos de enhorabuena porque acaba de firmar en este momento el contrato de adjudicación de la residencia de salud mental de Puerto del Rosario, una infraestructura que, como bien hemos dicho, estaba dentro del plan de infraestructura sociosanitaria, ¿sí? Una obra que además ya estaba tramitándose al principio de la legislatura, pasada, que después entró el tema del COVID y demás, y se vino un poco a ralentizar, y que la obra que realmente se pudo sacar pues fue la residencia de mayores sociosanitaria en Puerto del Rosario, que está ya funcionando, pero hoy hemos firmado, como bien digo, antes de venir precisamente al programa, la obra por valor de 3.785.000 euros, que es la residencia de salud mental en Puerto Rosario, que va en una parcela que está al lado del Centro de Atención a la Discapacidad, donde ya está la piscina, está el centro de día, está la zona común y la residencia de discapacitados, y que va a dar respuesta pues a 30 personas con enfermedad mental. El contrato se ha firmado hoy y tienen 12 meses una vez se formalice el acta de replanteo para poder empezar. Por lo tanto,
para ir dando alguna noticia que yo creo que es importante que la ciudadanía pues sepa de aquellos proyectos que se quedaron y que estaban un poco atascados para que pudieran ver la luz a la mayor brevedad posible. Bueno, contrato de adjudicación para prestar los servicios, porque hasta ahora, ¿en qué situación se encontraba esta residencia, Víctor? ¿Estamos hablando de salud mental? Estamos hablando de la residencia. No, si estamos hablando de salud mental, la que te salud mental, no estamos hablando de mayores, estamos hablando de salud mental solamente. Lo que se ha hecho hoy es firmar el contrato para que empiece la construcción. Ya está los servicios, la dirección de servicios del departamento trabajando en el tema del equipamiento. Hay que decir que a diferencia de la residencia de mayores, la residencia sociosanitaria en Puerto Rosario, que se venía con equipamiento incorporado, en esta ocasión la de salud mental solamente se sacó con la cocina. Por lo tanto, se está trabajando, ahora mismo se está en el procedimiento del equipamiento, que no tenemos que esperar a que termine la obra para poder sacar el equipamiento. Bueno, pues es una muy buena noticia, porque ¿cuántas plazas pueden estar allí alojadas? 30. 30 personas que necesitan, obviamente, tener una residencia. Pero no solo, porque uno de los retos de esta legislatura, Víctor, va a ser la puesta en marcha de esa residencia sociosanitaria en Gran Tarajal, de la que no hemos dejado de hablar en 4 años y de la que, como ven, seguimos hablando al inicio de esta legislatura y al inicio de esta campaña electoral. La elección de la ubicación, la situación del órgano ambiental por parte del Gobierno de Canarias, los diferentes plenos, las organizaciones políticas y sus posicionamientos. ¿En qué tramo estamos? Nosotros, como bien decía, llevamos escasamente 10 días, el grupo de gobierno trabajando. Tenemos claro de que hay que impulsar y terminar la residencia de mayores con su correspondiente centro de día y su correspondiente centro ocupacional en la zona sur, en este caso en Gran Tarajal, sin olvidarnos también de Pájara, ¿sí?, donde ya el ayuntamiento nos ha cedido un espacio para el centro de día, pero que también vamos a necesitar un espacio para la residencia de mayores. Vamos a aprovechar la semana que viene, que tenemos reunión con los diferentes ayuntamientos, que empezamos ya la presidenta Lola García el otro día nos daba la indicación en la reunión de grupo que iban a empezar a cerrar la agenda para tener una reunión con todos los ayuntamientos, empezando la legislatura, para ver todas aquellas prioridades y aquellas cuestiones que había que echar una mano o darle celeridad para poder sacar los expedientes. Y precisamente la semana que viene, el lunes tenemos con Tuineje, el miércoles tenemos con Pájara y algún día más también de la semana. La idea es tener reunión con todos los ayuntamientos donde van a participar todos los grupos de gobierno de los ayuntamientos y el grupo de gobierno del Cabildo. Sí, nosotros, sí. El grupo de gobierno actual del Cabildo, tanto la presidenta Lola García como en este caso el vicepresidente y consejero de infraestructura Blas Acosta y el que le habla y el grupo de gobierno, ¿sí?, la residencia de mayores se va a hacer en el Aceitún. En el Aceitún, vale. Residencia de mayores y centro de día va a ser en el Aceitún, en una parcela que tenemos cedida de unos 5.000 metros cuadrados, que ya venía cedida de hace tiempo, y que lógicamente eso va a dar respuesta a la situación que tenemos. ¿Qué plazas vamos a hacer? Pues va a ser 60 plazas residenciales y 30 de atención diurna. Ese es el objetivo que nos hemos marcado como marcar prioridad, sin dejar atrás el resto de las infraestructuras. Como bien decía, ya el Ayuntamiento de Pájara nos ha cedido un espacio, un terreno en Costa Calma. Aprovecharemos el miércoles para decirle también la necesidad que tenemos también de un emplazamiento para poder hacer una residencia de mayores que va a ser de las mismas características que Gran Tarajal, 60-30, por lo tanto no va a haber problema. Al Ayuntamiento de Antigua también se ha solicitado que nos dé los posibles emplazamientos que podamos utilizar, que ya nos lo ha remitido, que tenemos que tomar la decisión, donde la idea es poner un centro de día que albergará Antigua Betancuria, y por lo tanto el objetivo es intentar planificar todas esas infraestructuras y poderlas dejar en marcha. ¿Quién financia esas infraestructuras? Esas infraestructuras, hay una parte que la financia, una parte dentro de un convenio de plan de infraestructura sociosanitaria, donde el Cabildo de Fuerteventura y Gobierno de Canarias, donde hay una aportación total de 24 millones de euros, donde 29% aporta en este caso el Cabildo de Fuerteventura y el 71% el Gobierno de Canarias. Aún así también
Hay fondos de resiliencia, de una cantidad importante también que vamos a querer utilizar o vamos a intentar utilizar para terminar de financiar esas plazas. En caso de que no tengamos, pues lógicamente se hará con fondos propios del Cabildo de Fuerteventura. Claro, para todas las personas que nos están escuchando, Víctor, y muy especialmente de su municipio, de donde usted procede, de la zona sur de Fuerteventura, ¿cómo podemos convencerlos de que todo este plan ambicioso, que atiende a las necesidades reales de la isla, se pueda hacer en 4 años y no se haya hecho absolutamente nada sobre la residencia de Gran Tarajal en los últimos 20? Bueno, la residencia de Gran Tarajal, sí te puedo decir que a mí me tocó al principio, cuando yo empecé en servicios sociales o al frente de políticas sociales, como se decía. Haya habido muchos problemas, no solo del emplazamiento, sino incluso del terreno, muchas vicisitudes por una cuestión y por otra en esta última legislatura. Nosotros hemos apostado por la parte del aceitún, sin embargo pues se había apostado por la parte del palmeral. Lógicamente a nosotros nos daba exactamente igual, y de hecho lo demostramos en los diferentes plenos que mantuvimos en el Cabildo, y votamos además a favor del grupo de gobierno en aquel momento, porque entendíamos que la infraestructura había que hacerla, pero lógicamente también tenemos que ser un poco conscientes, y lo que no podemos ir contracorriente, sabiendo además que hay informes negativos del gobierno de Canarias. ¿Sí? Hay otros informes también que cuestionan el tema de lo del palmeral, y bueno, teniendo esa parcela que el ayuntamiento de Tuineje, como bien digo, pues está cedida hace tiempo, pues es la que vamos a utilizar para poner los servicios en marcha. Yo no suelo decir mentiras, Yo decía cuando empezaba la legislatura del 2019 que se ponía en marcha la residencia sociosanitaria de mayores en Puerto Rosario, y que si había suerte, pues también se dejaba adjudicada la residencia de salud mental. Desgraciadamente hoy se ha firmado el contrato por todas esas cuestiones que han habido de cambios de gobierno, de gobiernos en minoría, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos una realidad. Yo creo que la gente tiene que estar tranquila, en el sentido, tranquila entre comillas. Lógicamente tienen derecho a estar cabreados con la parte política, porque tardamos mucho en hacer las infraestructuras, pero yo creo que va a ser una realidad. Es además una prioridad que, como bien dicho, nos ha marcado tanto a la presidenta Lola García como el vicepresidente Blas Acosta. Hemos planteado, y el grupo de gobierno, que la prioridad, aparte de todo lo que se está haciendo, deben ser las infraestructuras sociales, sí, y debe ser resolver la parte del sur, y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues entonces, de momento, me imagino que ahora mismo ponerlo todo, como decíamos, en orden, volver a actualizar. Una de las cuestiones que usted puso en marcha mientras estaba gobernando a principios del año 2019 y hasta el 2020 fue la cuestión de las subvenciones para las asociaciones sociosanitarias, que no tuvieran que estar pidiéndolas cada año casi de forma misericordia, sino que fueran unas cuantías asignadas, incluso cuatrianuales. ¿Esto se va a mantener? Vamos a ver, estamos viendo de qué manera vamos a darle un encaje jurídico. Ajá. O de qué manera se puede resolver. Yo en estas cosas siempre me gusta ser claro. En la época nuestra hacíamos unas reuniones cada 6 meses, que era le denominábamos el foro social, y que yo quiero seguir realizándolas, donde cada asociación tenía su espacio, decía lo que estaba haciendo. Después eso nos servía como una guía de recursos para que todo el tejido social supiera quién se encargaba de una cosa y quién se encargara de otra. Y entonces vamos a seguir trabajando en ese sentido, y vamos a intentar hacer un traje a medida para tener a todo el mundo contento. Lógicamente tú sabes cómo son las cosas presupuestarias. A veces no depende del político porque tenga voluntad, a veces depende, pues en este caso, pues de la parte jurídica o de los informes que puedan haber, pero ya estamos trabajando en ello. De hecho aquí tengo el listadito, que son más de 37 asociaciones exactamente, que vamos a empezar a convocar
a partir de la semana que viene, una por una, para hablar de su proyecto, de lo que están haciendo, de la cartera de servicios, las personas que están atendiendo, en qué zona del municipio y demás, para ver en qué manera damos realce o bajamos o subimos, porque tenemos que ir abordando y preparando los presupuestos del Cabildo. Hay una asociación de la que quiero, hay muchísimas asociaciones, casi 40, fíjense, todas las que han nacido, que atienden a necesidades sociosanitarias, pero quiero acordarme muy especialmente de la asociación AFA, de familiares de Alzheimer, que, bueno, siguen, ¿no? Siguen pidiendo que para ese centenar de pacientes que están atendiendo, comparado con los 1.500 que podemos tener con algún tipo de inicio o de enfermedad ya cronificada, pues hombre, la situación se nos queda muy pequeña. ¿Qué hacer con estas circunstancias a las que Fuerteventura se tiene que someter, Víctor? Porque entiendo que un consejero de política social tiene que pensar en el ahora, pero también tiene que pensar en lo que va a ocurrir con nuestra sociedad dentro de 15 años, cuando nosotros, los que estamos hablando ahora mismo, nos jubilemos, ¿no?, en algún momento, y quizá necesitemos una red de recursos asistenciales que ahora mismo desde luego no hay. No, vamos a ver, tenemos un problema importante. No solo tenemos que pensar en lo que tú dices, en el presente, sino también en el futuro. Después de haber pasado el COVID, hay mucha gente que no ha quedado bien. O sea, yo tenía reunión con los servicios técnicos de la consejería en esta semana, que hemos tenido diferentes reuniones, y cómo ha cambiado el perfil precisamente de los ciudadanos. Cada vez nos hemos vuelto mucho más individualistas. ¿Hemos salido peores de la pandemia? Hemos salido peores, la gente piensa en otra cosa. Estamos en otra situación totalmente diferente. Ya no está la gente tan alegre como estaba antes, la gente está más triste. Entonces, estamos hablando de un trabajo de fondo. Que habrá que impulsar, ya lo hemos acordado, desde los centros educativos. Tenemos que aprovechar el tejido social al que le damos o colaboramos con proyectos específicos de subvenciones para que puedan abordar esas situaciones en los centros escolares, en los institutos, en el poder marcar, estamos cambiando los protocolos de violencia de género, del punto de información sexual, todo eso tenemos que ir evolucionando y dando un salto cualitativo para que sea importante. Con lo de AFA, como puede ser lo del cáncer o como puede ser otra asociación, lógicamente eso es un tema que nos preocupa. Lógicamente está la ley de dependencia, que la ley de dependencia podemos hacer dos cosas. Podemos licitar lo que es la atención del Alzheimer. Lógicamente, licitar la atención del Alzheimer tienen que ir a través de la ley de dependencia. Eso realmente no da el resultado ahora que tiene que dar ahora en este momento. Por lo tanto, pues tendremos que seguir tirando de AFA para que resuelva. Lo que vamos a ver es la cartera de servicios, el trabajo que realicen, que sabemos que es un trabajo bastante importante, y a partir de ahí, pues marcar la parte económica. Hasta ahora no ha habido problema, ni hubo problema en la época mía, ni que yo sepa hubo problema con Adargoma, que fue mi antecesor. O sea, sí, aquellas asociaciones que siempre necesitaban más, pues siempre se daba y siempre se colaboraba con ellos, porque al final eso es un servicio que está en terreno de nadie, que tampoco es competencia del Cabildo. Ahora se aprobó la Ley General de Servicios Sociales, que está ya con la cartera de servicios y tal, y sin embargo el Alzheimer no aparece aparece como un tema inespecífico, ¿no? Sin embargo, la ayuda a domicilio sí aparece ya como una competencia del Cabildo. Sí. Que tenemos que desarrollarla, que sin embargo la prestan los ayuntamientos, pero de aquella manera un par de horas. Hay que hacer una ayuda a domicilio, pues como dicen. Por lo tanto, pues que es un trabajo importante en esta ley de dependencia, legislatura. Que no se ha llevado a cabo como seguramente le hubiera gustado al gobierno en el caso insular, precisamente por ese déficit. Yo estoy hablando de los problemas cotidianos a los que se enfrenta un ciudadano cuando de repente tiene la fatalidad de que necesita una pensión de este tipo, pues porque hay alguna situación desafortunada que le lleva a tener que aparcar su vida y dedicarse a tener que pasear las instituciones para saber exactamente quién le va a ayudar. Aquí tenemos también muchos problemas, Víctor. Seguimos teniendo funcionarios del Gobierno de Canarias que deberían ejercer esta competencia, que siguen teniendo cientos de expedientes acumulados. Mira, eso efectivamente es verdad que se ha avanzado, se han resuelto cosas, pero queda mucho por resolver. Yo espero que ahora el Gobierno de Canarias, el nuevo que entre, que en teoría pues todos son conscientes de la situación que hay, se intenta resolver. Yo puedo poner un ejemplo.
el Cabildo de Fuerteventura y se puso en la época que yo estaba y con mi antecesor pues también seguía al frente, estamos hablando las valoraciones de grado de discapacidad. Sí. Donde siempre se resolvían en Gran Canaria y donde el Cabildo dice, oye, vamos a apostar, vamos a intentar resolver un problema, nosotros ponemos una trabajadora social, ponemos una psicóloga, firmamos un convenio, tú pones una administrativa, pones un médico y demás y lo resolvemos. Lo que en aquel momento eran 2 días, ahora se nos ha vuelto una semana. Tengo un problemón porque es que resulta que por resolver un problema, que es verdad que la comunidad autónoma pues aporta una parte de financiación, pero por intentar resolver ese problema, yo estoy dejando mi traje sin vestir. Entonces son temas que tendremos que abordar con el nuevo gobierno, porque yo creo que hay que dejar ya para este tipo de cuestiones personal cualificado, que esté fijo, que pueda resolver las cosas. Dices tú de problemas cotidianos. Ya cuando nos incorporábamos, pues había, oye, tengo un problema, que tengo a mi padre que lo tengo malo, que me hace falta una cama, que me hace falta... Pues el Cabildo tiene 70 camas, 49 camas, perdón, de casillas del Ángel, que las hemos ido ya a revisar. De las 50 que habían allí, 49 funcionan. Vamos a hacer una sesión a los diferentes ayuntamientos que se los vamos a plantear, y el ciudadano que necesite una cama adaptada, pues que la solicita el ayuntamiento y la pueden utilizar. Eso que parece una bobería, que le resuelve un problemón a la familia, por ejemplo, cuando tienen un problema. Efectivamente. Que a veces nos vamos, es verdad que a lo mejor nos vamos a las grandes infraestructuras. Sí. Pero cositas de estas, oye, que tienes la cama, que le vas a resolver, oye, que me hace falta una silla de ruedas, que se la puedo prestar. Todo ese tipo de cuestiones van a hacer que las cosas se puedan... Casillas del Ángel, agilizar. Víctor Alonso, ¿cuál va a ser la utilidad ahora mismo que ya esa residencia está cerrada? Yo te voy a decir, mi idea en un momento era cogerla para personas sin hogar. Lo que me cuentan es que la residencia no está muy bien. O sea, lo que es la casa madre, no las casas que están por fuera, porque eso está la casa madre, que es la parte de arriba, pero hay 3 casitas que están por la parte de fuera. Me dicen que la casa madre no está bien, no está en condiciones, que eso lleva una reforma pues bastante importante. Es verdad que el Cabildo allí ha invertido dinero porque ha puesto su grupo, ha puesto cosas allí, lógicamente, y tendremos que decidir al final qué es lo que vamos a hacer con eso. La verdad que no me puedo, yo tengo mi idea, pero a mí me gusta comentarlo en este caso pues con la presidenta y con el vicepresidente para valorar aquellas cuestiones. No sé si la iglesia, porque eso es una sesión que tenía además el Cabildo, me parece que es por 25 o 30 años, si no era un poco más, no sé si eso va a seguir o no va a seguir, o si la iglesia simplemente decir, oye, devuélvemela, que yo me quiero quedar con ella. Por lo pronto lo que hemos hecho es, ya está la gente arriba en la nueva residencia, que ahora mismo hay 70 plazas ocupadas, y que en el mes de septiembre vamos a subir a 10 plazas más. Nos vamos a poner en 80, o sea, se va porque el contrato cuando se adjudicó paulatinamente íbamos subiendo. ¿Hay lista de espera? En plaza. Sí, aproximadamente hay unas 18 personas en lista de espera, quizás un poquito más. Es verdad que no tenemos todavía la lista actualizada, porque es que dependemos, la gente cuando nos dice, no, es que tengo mi padre, es que lo queremos meter ahí, pero es que nosotros nos llevamos por dependencia. Dependencias que nos mandan a nosotros la lista, además y tal, y bueno, tenemos un servicio de atención a la dependencia que asesoran y explican a la gente, que funciona también bastante bien, y por lo tanto que no tiene nada que ver con que al final nosotros lo que hacemos es informar, asesorar, ayudamos para preparar la documentación, pero al final quien resuelve es el gobierno de Canarias, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando en Fuerteventura con temas de dependencia, asuntos sociales, infraestructuras y grandes retos. ¿Usted se va a ocupar de migración? Esa es una parte también que tenemos también que abordarla, porque dentro de la parte no solo eso, sino de transparencia, está también relaciones con otros países, con terceros países, y bueno, es un área también que tenemos incorporada, que eso es verdad que yo no la había llevado nunca, pero que es otra parte que tendremos que ver. Inmigración, de todas maneras, siempre ha estado, aunque el nombre de la consejería sea si ves el decreto, la parte, para eso llevamos los centros de menores y llevamos todo eso, pues está dentro de la competencia de la propia consejería.
Bueno, estamos en un momento del mes en el que la tranquilidad de las aguas de Canarias vuelve otra vez a ejercer sobre noticias fatales. 51 personas muertas en un nuevo naufragio en la ruta migratoria hacia Canarias. Ha sido algo que ocurría hace 5 días. Ayer mismo una patera de 157 migrantes a bordo llegaba al sur de Tenerife. 90 personas han muerto alrededor de los últimos 10 días en esta ruta migratoria, intereses cruzados que enturbian el rescate de las pateras, desde ese chantaje marroquí por el Sáhara al control migratorio, y caminando fronteras en todo esto que está pidiendo a la Fiscalía una investigación penal, sobre todo sobre el último de los naufragios en la costa de Gran Canaria, en el que han muerto 36 migrantes. A todo esto, Fuerteventura, que cumple la friolera de 25 años, siendo la primera de las islas a la que llegaba una patera, ha cambiado poco en cuanto a recursos asistenciales. Seguimos sin un centro que esté a la altura, a la dignidad, y no una carpa, ¿no? Donde puedan esas personas por lo menos tener esa primera atención, con una opacidad por parte de las ONGs que están trabajando de cara a los medios de comunicación, con una delegación de gobierno que ha impedido a los medios de comunicación acercarnos al muelle. Esto ha sido anterior a usted, pero ha ocurrido y es de su partido, tengo que decírselo. En fin, con una ONG que ha sido Misión Cristiana Moderna, que ha hecho las tareas que muchas veces no tenían cómo hacer las instituciones. Con todo este contexto, y sabiendo que esto no va a parar por mirar hacia otro lado, ¿cuál sería la primera de las medidas que le van a pedir al Gobierno central o al nuevo Gobierno de Canarias? Que, por cierto, está alzando la voz diciendo que van a tomar acciones, medidas sobre el control de la ruta migratoria. Aquí varias cuestiones. Vamos a ver, la ruta migratoria es un tema que efectivamente compete a los gobiernos, ¿sí? Principalmente a Europa, al gobierno de España, y por ende al resto de los gobiernos autonómicos. Efectivamente, lo que tú dices, las primeras pateras que llegaron aquí, que hay que recordar a Natividad Cano, que era la consejera que estaba en aquel momento, que tuvieron que además preparar barracones y demás, que es un lío mortal. En la última legislatura que yo estuve, además, porque hay que separar las cuestiones, las competencias del Cabildo en este caso, pues es los menores, que tenemos centros de menores. En la última legislatura que yo estuve, que hubo un repunte también importantísimo de llegada de pateras y de menores, conseguimos sacarle al gobierno de Canarias, lógicamente tuvo en este caso el Cabildo, que poner la residencia de discapacidad, la antigua, que está en El Pino, arriba, como nosotros lo conocemos, El Pino, la pusimos a disposición de la comunidad autónoma, sigue funcionando, y los menores que llegan en patera van todos allí, y eso lo paga la comunidad autónoma. Entonces, por lo tanto, la gestión en ese momento, lo que nos compete a nosotros, está resuelto. Es verdad lo que tú dices, el Estado tiene que dar una respuesta inmediata, los gobiernos tienen que dar una respuesta inmediata, porque no puede ser lo que está sucediendo. O sea, no puede ser todos los días vemos esto, todos los días vemos lo otro, y además, porque también para eso más vale la pena hacer una infraestructura, hacer un inmueble, que a cada isla le toque lo suyo, y no sé qué, pero que lo asuma quien lo tiene que asumir. Si es una competencia del Estado, porque sea el Estado el que lo tiene que asumir y que lo haga, ¿no? Y bueno, esto tiene tela, Esto tiene tela, porque no es un tema que se pueda resolver muy... Sobre todo, Víctor, porque bueno, si seguimos pensando que el Estado es el que lo tiene que resolver, pues nos van a dar otros 25 años más, ¿no? Pero el tema es que en las pateras están llegando muchos menores. De hecho, Canarias tutela cerca del 30% de los menores migrantes acogidos que llegan al continente, a todo el territorio nacional. Esos menores van a centros de acogida que ustedes además también controlan, y son menores que el día que cumplen 18 años, sin ningún tipo de recurso asistencial, sin ningún tipo de ayuda familiar, son, según la ley, mayores de edad y tienen que buscarse la vida. No, nosotros también tenemos un convenio con la asociación Maín, ¿sí? Que tiene algunas plazas de pisos y tal tutelados, que los que pasan de 18 años se encarga la asociación Maín, pero no son lo suficientes. Obviamente, lo que me refiero es que forman parte de nuestra sociedad. Por mucho que el Estado tenga una competencia que obviamente no está atendiendo... Quiero decirte, alguien le tendrá que poner cascabel al gato. Efectivamente. Lo que entiendo trasladar es decir, oye, nosotros hemos hecho lo posible, pusimos la infraestructura,
te la hemos puesto, pagamos la luz, pagamos el agua, te damos el inmueble, porque ese inmueble a lo mejor podía haber sido, por ejemplo, para que se reunieran las asociaciones, que está preparado, y sin embargo lo hemos puesto a disposición. Estamos con un convenio con la asociación Maín para resolver esa cuestión, ese tránsito, sí, de los 18 años y tal. O sea, que yo creo que el Cabildo ha ido resolviendo sus problemas. Estando de acuerdo, pues igual a lo mejor, por eso te digo, que habrá que plantear una política común, una política conjunta. Yo espero cuando ahora se normalicen todos los cabildos, nombren a todos los consejeros y a todo el mundo, eso va a estar en la agenda de todos. Va a estar, yo te voy a decir lo que va a estar en la agenda. Va a estar la inmigración, ¿sí?, el plan de infraestructura sociosanitaria, eso va a ser lo otro que va a estar, y los recursos económicos de aquellas cuestiones que están pendientes, de las transferencias, del coste real de los servicios, porque claro, a nosotros nos dan los de menores, y es verdad que todos los años intentan mejorar un poquito la financiación, pero no es lo suficiente. Entonces, si tú quieres que yo te gestione una competencia que es tuya, págame realmente y tal lo que es, porque yo no puedo seguir poniendo dinero, en este caso, pues de fondos propios, ¿no? Empieza la legislatura y bueno, son 10 días. 10 días y no nos ha dado tiempo de mucho más, ¿eh? Bueno, ¿cómo está yendo la relación entre los nuevos miembros del gobierno? ¿Cómo, esto es un pacto que ustedes conocen perfectamente, no es nuevo? ¿Es pionero en Canarias dentro de un gobierno que estaba previsto que fuera entre Coalición Canaria y el Partido Popular? Sí. ¿Han tenido ustedes un hito y una...? Eso sí, bueno, han tenido, pues hombre, sí te puedo es decir la única isla, ¿no? Sí te puedo decir, yo por lo menos por los compañeros muy bien. O sea, nosotros tenemos nuestras reuniones de coordinación y demás, cada uno en sus diferentes ámbitos, como no podía ser de otra manera. Esa cordialidad en el Consejo de Gobierno y tal, y las cosas, que como sabes, pues me toca a mí también la parte de la secretaría, secretario suplente a dar goma para cuando yo no estoy. Ya lo dejamos incluso ya cerrado, ¿no? Y muy bien, estamos empezando a trabajar. Cuando nos reunimos, pues estamos intentando abordar temas monográficos de cada uno para que la gente pues sepa un poco lo que hacemos. Hay unos que están en mejor posición, otros que están en otra, pero bueno, yo creo que muy bien. Lo que oyes a la gente, ¿sí?, a la gente de los ciudadanos y tal, oye, pues que muy bien. Además, este pacto, ya lo ha dicho Lola, la presidenta, y lo ha dicho Blas, el vicepresidente, que este pacto lo hemos firmado para cumplir los 4 años. Por lo tanto, eso se lo hemos dicho a los jefes de servicio cuando hemos tenido reuniones. Se trabaja con una mayor tranquilidad, ¿no? Se trabaja con una tranquilidad total y absoluta, coordinamos las acciones, hace las cosas, y yo creo que, bueno, empezando a caminar, que van a haber injerencias desde fuera, pues lógicamente a nadie, en los partidos que se han quedado fuera, no les interesa que las cosas vayan bien, pero nosotros vamos a anteponer las necesidades de la ciudadanía de Fuerteventura ante los temas políticos, porque yo creo además que debe ser así, no puede ser de otra manera, y por lo tanto los que me conocen, por lo menos por la parte mía, saben que así será. Bueno, es que efectivamente se trata de esto, ¿no? Precisamente de intereses, además en áreas tan sensibles como la que a usted le ha tocado. Víctor Alonso es un consejero que siempre viene cargado de documentos, de papeles. Es que tú eres una sorpresa, yo no sé por dónde vas a salir, entonces solo venir a lo mejor con alguna chuletilla por si me preguntas algo que no tal enseguida, tiro como la migración hoy. Sí, por ejemplo. Como la migración hoy, ¿no? No, es que me parecía interesante, sobre todo porque no podemos darle la espalda a una realidad que la tenemos en toda Canarias y que lamentablemente no tiene eco nacional. Nos lo ha dicho Gonzo, el periodista Fernando González del Intermedio, nos lo decía la semana pasada en una entrevista, y lo veíamos también en el programa en el que ayer se emitía desde aquí, desde la cadena SER, donde, claro, obviamente que se les presta atención a los fenómenos meteorológicos, pero no siempre, y sobre todo con la importancia que tiene a los fallecidos en el mar, algo que está destacando cada día Entre Mares. Víctor Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Yo me voy ahora para otro acto que empezó esta mañana. ¿Sí? Retos en las adiciones y motivación profesional, que lo está a cargo de Mar Romera, que es dirigido a los profesionales. ¿A qué hora y dónde? Pues en el Palacio de Formación y Congreso. Empezó a las 9, ¿sí?, en el aula de la UNED, y termina a la 1. Entonces me están escribiendo aquí que si voy ahí y tal. Digo, ya voy, que estoy terminando aquí con Nuria. Es una consejería con montón de actos, sí, y montón de cuestiones que lógicamente, y cada vez que se abren las inscripciones, pues queda todo copado, ya sea para profesionales
como para ciudadanos de a pie. Eso está muy bien, ¿no? Una sociedad curiosa que quiere seguir formándose y aprovechando todas estas iniciativas. Bueno, pues miren, adicciones, se está hablando en el Palacio de Formación y Congresos, Universidad, Formación, Educación, se está hablando en el Centro Insular de Juventud y con todo hablamos de lo social, lo importante que son las personas. Gracias, Víctor Alonso. Muy buenos días, feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, 12:05 de la mañana, quedan 30 minutos para esa conferencia de Aimar Bretos de la cadena SER, que va a hablar sobre la importancia de la comunicación también en esta universidad de verano. Tiempo para la publicidad.